aquí. Bueno, hoy saludamos a las redes. Aquí ya nosotros adoramos sabroso, ya estamos bien ardiendo en el Señor, de verdad. Recordando que el Señor nació como cordero y murió como rey. Y murió como león, ¿no? Como el león de la tribu de Judá. Para los que no conocen, es uno de los nombres del Señor, el león de la tribu de Judá. ¿Okay? Los evangelios muestran facetas del Señor, y uno de los evangelios, que es Juan, muestra cómo el Señor es el león de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque tenía que ser descendiente de Judá, y ahorita lo vamos a ver, y vamos a ver cómo nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa palabra profética se cumplió. Vamos a ver que el Señor cumplió más de 300 profecías al venir a la tierra. Hoy vamos a ver unas poquillas que cumplió cuando nació, porque si tuviéramos que estudiar todo, tendríamos que dar un buen curso, ¿no? No, estaría impresionante dar ese curso. ¿Por qué? Porque si el Señor cumplió todo lo que Él decía que iba a hacer. Y esto a nosotros nos muestra que el Señor es fiel, es fidedigno, que el Señor no falla, que no miente. Antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Amén. El Señor es fiel y verdadero. Y bueno, la primera profecía que se dio acerca del Señor está en Génesis 3:17, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le habla a la serpiente el Señor: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Esa simiente es Jesús, hiere a la serpiente en el calcañar. El calcañar es un huesito que está en el tobillo, que es un huesito insignificante, que no tiene ninguna trascendencia, pero el Señor sí hirió al diablo en la cabeza, a la simiente de la serpiente, ¿no? Lo hirió en la cabeza y lo mandó al infierno por toda la eternidad. Gloria al Rey, gloria al Señor. Con la muerte venció la muerte. Pero hoy vamos a estudiar un poquitito de las profecías. No podemos estudiarlas todas, ¿verdad? Luego me dicen que está muy larga la prédica, ¿verdad? Entonces no podemos estudiar todo, pero vamos a tratar, apurarnos un poquito y tratar de estudiar un poco el nacimiento del Señor. ¿Por qué este domingo? Porque el domingo que entra vamos a tener vacaciones todos. 2 domingos no vamos a estar. Por favor, no crean que ya dejamos el ministerio, fuimos por ahí de locos. No, pero vamos a cerrar tantito para que también la gente pueda salir de viaje, descanse tantito, porque estamos acá metidos generalmente siempre. Pero recordar el nacimiento de Jesús es maravilloso. Hoy la prédica se llama "Los profetas anunciaron su nacimiento". Amén. Ay, Señor Jesús, cuánto te amamos. Amén. Déjame orar. Padre hermoso. Padre hermoso, tú cumpliste todo, cumpliste todas las profecías que estaban anunciadas acerca de ti. Algunos dicen 300, otras dicen 400 y pico. Finalmente, Señor, solo los grandes doctores o estudiosos podrían descubrir en la palabra cuántas cosas cumpliste. Pero, Señor, sabemos que son más de 300 profecías las que tú cumpliste al venir a la tierra a morir por nosotros. Y hoy te honramos y te alabamos. Y sabemos que fue un sacrificio tremendo venir a hacerte hombre cuando tú eres el Todopoderoso, el Inmarcesible, el Omnisciente, el Omnipotente, el Rey de los cielos y la tierra. Hoy te honramos, Rey. Honramos tu presencia, honramos tu realeza, honramos tu condición de cordero y de león de la tribu de Judá. Honramos todo lo que pasaste, esa copa amarga que pasaste para ganarnos a nosotros para toda la eternidad y para que el universo no fuera destruido. Señor, gracias por tu sangre. Hoy queremos darte honra recordando cómo naciste y qué fue, Señor, más o menos lo que se cumplió con estas profecías. Qué Padre, Señor, qué Padre es el Señor, qué Padre. Amo al Señor con todo mi corazón. Quiero vivir para Él todos los días de mi vida hasta el final, y quiero que también tú lo hagas. Quiero que te enamores de Cristo, y esto es parte de meter un poquito de fe en ti para que tú te enamores del Rey, porque cuando te enamores del Rey difícilmente vas a cometer tonterías o errores. Vas a hacer las cosas escuchándolo a Él, escuchando su voz, ¿ok? Vamos a empezar, ¿qué les parece? Los profetas anunciaron su nacimiento, ¿ok?
Vamos a ver lo que dice Mateo 1, 18 y 20 al 25 para entender un poquitito toda la historia. Sé que lo conocemos, pero yo creo que siempre nos alienta a recordar esto, ¿no? Amén. Siempre nos alienta, porque digo, para que una virgen se embarace, digo, aguas, ¿verdad? Sí, no, porque es la ex virgen, porque ahorita vamos a ver que ya tuvo muchos hijos después, ¿verdad? Pero escuchen, está fuerte, ¿no? Como tuvo que ser así. Tuvo que ser así, el Señor lo diseñó de esa forma y lo anunció desde antes, pero vamos a ver lo que dice Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, desposada significa comprometida, no estaba casada, estaba comprometida, ¿ok? Con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, que había concebido del Espíritu Santo. Chicos, ha de haber sido una situación muy difícil para María, porque era una niña de 15 años y dijo, pero yo no he conocido varón, como vimos ayer en la posada, en la pastorela que nos hicieron los niños, que por eso dejamos la decoración. No crean que es la nueva decoración de la montaña. ¿Por qué? Porque vimos los niños actuando esto, ¿no? Dice, no quiso infamarla, era justo y no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque ya una vez que ellos estaban comprometidos ya eran marido y mujer, pero hasta que no se casaran no podían tocarse, no podían tener vida íntima, ¿ok? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, un milagro tremendo, que venga el Espíritu Santo. Este sí es real, ¿no? No como otros que dicen, es del Espíritu Santo, pastora, no me digan, ¿ok? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, hermoso nombre. Porque él salvará, Yeshua, ¿no? Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Verdad? Dios con nosotros. He aquí en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Al decir Dios con nosotros, es que Dios venía a esta tierra a cumplir ese plan perfecto de poder morir por ti y por mí y pagar por todos esos pecados espantosos que hay ahí en la parte de atrás de la mochila, ¿no? Que hay que sacar y hay que sanar, ¿ok? Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y dijo, no, pues el Señor, fíjate, José, habla muy poco de José, y José fue un tipazo. Porque en ese tiempo que una mujer se embarazara antes de que fuera realmente concebido el matrimonio, la apedreaban. Y él se arriesgó y dijo, no, tiene que pasar esto, ¿no? Y por eso los judíos le decían a Jesús, nosotros no hemos nacido de pecado como tú, porque se corrió la voz de que la mujer se había embarazado antes del tiempo. Entonces, José fue un hombre valeroso, un buen hombre. Ni siquiera nos dicen cómo murió, hay que averiguar con Josefo. Seguramente Josefo, ya ven que es un historiador famoso, él nos puede decir cómo murió José, pero finalmente en la Biblia no nos lo nombran, ¿no? Pero dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Quiere decir que hubieron otros hijos, ¿ok? Vamos entendiendo por qué nosotros no adoramos a María, porque María vemos que es una ex virgen, ¿no? Porque fue virgen cuando concibió a Jesús, pero después ya no fue virgen. Ella fue bien, tomó esa posición de mujer con su esposo, y ahorita vamos a ver que hasta los nombres de los hijos de María están en la Biblia, ¿ok? Sí, y le puso por nombre Jesús. Jesús, hermoso Jesús.
Hermoso nombre en el cielo, en la tierra, que tiene poder en cualquier parte y que deberían aprender a usar el nombre de Jesús como una protección tremenda. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que te pase, en el nombre de Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús para destruir cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier cadena, todo lo que el diablo quiere poner sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Empieza a caminar por tu casa y dile: en el nombre de Jesús yo ya no tengo tos, en el nombre de Jesús yo ya no voy a tener dolor de cabeza, en el nombre de Jesús yo ya no voy a tener depresión, en el nombre de Jesús yo voy a hacer una varita de nardo, en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Pero hay que hacer dieta también, ¿ok? Bueno, Dios había anunciado que iba a enviar un Salvador al mundo. Gracias, Señor. Su llegada también fue detallada en muchas profecías, ¿ok? Hay muchas profecías que hablan del nacimiento, luego hablan de otras cosas, ¿no? Hablan mucho también de la muerte, de la resurrección, de todo. Pero hoy vamos a estudiar unas poquillas del nacimiento. Es muy importante recordar que no estamos estudiando cualquier escrito. Nosotros no estamos estudiando las profecías de Nostradamus, porque Nostradamus hizo un montón de profecías, pero el diablo, recordemos que también formula el futuro a través de la fe de la gente. Hay muchos adivinos, hay muchos agoreros, hay muchas personas que se manejan en ese espíritu de Pitón como adivinación. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Nosotros estamos estudiando la bendita, hermosa, preciosa, fidedigna palabra de Dios, ¿ok? Amén. No estamos estudiando cualquier escrito o doctrina o filosofía o hueca sutileza. Qué padre esa expresión con la que Colosenses le habla a esas filosofías raras, ¿no? Hueco, algo hueco es algo que no tiene nada, vacío. O sea, son sutilezas que lo único que hacen es vaciar tu corazón, ¿ok? Huecas sutilezas o cualquier otra creencia, sino que estamos creyendo en la palabra de Dios, la palabra de Dios, la bendita, preciosa palabra de Dios. Sin embargo, este hermoso libro es el único libro en el mundo para comprenderlo tienes que conocer primero personalmente al autor. Tú puedes leer 100 años de soledad y no tienes que conocer al autor. Tú puedes leer El Principito y no tienes que conocer al autor y los entiendes, ¿no? Sí, porque tenemos cierto nivel de coeficiente intelectual. Pero este libro se entiende con el corazón. Y una vez que el Espíritu Santo entra en tu corazón, tú podrás entender este libro. Amén. Y no necesitas ser un erudito, no necesitas tener una profesión. Necesitas tener un corazón. Amén. ¿Okay? La segunda de Pedro 1, 18 al 21. Escuchen esto y marquen en sus Biblias cuando puedan estos versículos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos versículos son cuando la gente te dice: la Biblia la escribieron los hombres. Escúchenlo, Betito, le van a decir: es que la Biblia la escribieron los hombres. No. Y dice, y nosotros oímos, dice Pedro, ¿no? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, cuando el Señor ascendió. Dice Pedro, nosotros oímos esa voz y nosotros escuchamos, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es el Señor. El Señor es el... También el diablo fue llamado en algún momento el lucero de la mañana, ¿no? Pero esto sabemos que el Señor es el lucero de la mañana, ¿ok? Cuando salga cuando Él pueda entrar en tu corazón, entonces tú vas a entender lo que Dios está diciendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay varias interpretaciones de una escritura, ¿ok? Lo que es, y esto lo tenemos que entender, que la gente quiere hacer interpretaciones incorrectas, pues hagan lo que quieran, pero la interpretación correcta, que Dios te va revelando más interpretación, sí, pero es la interpretación a través del Espíritu Santo, ¿no? De la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es uno de los corazones de la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan que hay versículos que son claves para que nosotros entendamos y creamos realmente lo que dice la Biblia? Porque si yo voy a pensar que la Biblia, hay gente que dice, ay, ese versículo no estaba en los originales. No, el canon bíblico se cerró en el Congreso de Jamnia y en otros congresos, en donde se juntaron los doctores de la ley de aquel tiempo y oraron durante 200 años para ver cuál era el canon bíblico. Cuando se cerró el canon bíblico, cuidado el que agregue o el que saque de esto. El que te dice, ay, no estaba en el original, cuidado. No hagas eso, el canon bíblico ya se cerró. Y en Apocalipsis dice que tú no puedes agregar ni una tilde, ni una jota, ni una palabra, nada, ni sacarlo. Porque dice que será anatema el que lo haga, y anatema significa maldito. Así que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, imagínate, la palabra es el Señor, ¿no? Es el verbo. Pero ¿quién revela, quién reveló la palabra? El Espíritu Santo. Hay gente que el Espíritu Santo lo menosprecia y lo tienen ahí. Tengan cuidado, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y es una persona. No sé si es la primera, la segunda o la tercera, porque eso es una situación que no dice la palabra. La palabra dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. ¿Okay? Hoy veremos solo algunas de ellas, pues sería difícil estudiarlas todas a profundidad. Sin embargo, es importante recalcar que los judíos están esperando su Mesías. Chicos, ojalá me esté escuchando alguien del pueblo judío y puedan recapacitar, porque los amamos y sabemos que son la vid verdadera y que nosotros fuimos injertados, pero por favor entiendan, Jesús es el Mesías. Amén. Jesús es el Mesías. Amén. Sin darse cuenta que el que vendrá será el anticristo. Tengan mucho cuidado con creer en ese anticristo. Si somos arrebatados, recuerden esto: el anticristo va a perseguir tremendamente al pueblo judío y lo va a destruir. Así que escuchen. Esto es una anunciación del evangelio al pueblo judío. ¿Ok? Vamos a ver. Un niño nacerá, ¿no? La Biblia dice que tenía que ser un niño. No iba a aparecer un Mesías así, ¡pah! No. Tenía que nacer un niño de una virgen, del vientre de una. ¿Por qué no con la simiente del hombre? Porque la simiente del hombre es la que trae el pecado. No, niños, es que sí pasa por medio de la semilla del hombre es por donde pasa el pecado. Y no es que la mujer no haya pecado, pero el niño nacería con pecado si hubiera nacido Jesús de la simiente de un hombre. No crean que soy feminista, no, mira la Yoyita, ¿okay? Sino que sí tenemos que entender esto. Tenía que ser usar la casita, como le explicaba a Jonathan cuando era chiquito, usar la casita y el Espíritu Santo poner una semilla santa, pura, perfecta, ¿ok? Vamos a ver Isaías 9:6, que ya lo conocemos todos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Yo, la única vez que he ganado a un judío para Cristo, la gané con este versículo. Me dijo, ay, ¿cómo? Le digo, claro, tenía que nacer y todo, el Dios mismo tenía que nacer como un hombre para poder pasar todo el proceso y luego morir en la cruz. ¿Ok? Vamos a ver la número 2. He aquí una virgen concebirá. Isaías 7, 13 y 14, Antiguo Testamento, estamos viendo, ¿no? Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de Israel. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Son profecías que iban a venir, ¿no? Y que nosotros ahora sabemos que así fue. Dios vino en carne Dios con nosotros significa eso, que Él vino, se hizo carne
Y ahora Dios habitaba en medio de nosotros, caminó en medio de nosotros, comió en medio de nosotros, bebió en medio, sufrió en medio de nosotros, rió en medio de nosotros. Fue un hombre, se hizo hombre, ¿ok? Primero de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y mira, yo sé que la gente ve a un Cristo ahí en la cruz y dicen, ay, yo decía, pues qué mala onda, qué feo, ay, no me gusta, todo sangrado y la corona de espinas, ¿y por qué lo habrán matado? Si pues era buena onda el cuate, ¿no? Yo así pensaba de incrédula. Yo no entendía que Él ya no está en la cruz, ¿no? Que Él había resucitado, que Él nos había dado vida eterna. Y eso es lo que hoy tú tienes que regocijarte en el Señor, de saber que el mundo cree en un Cristo que está clavado en la cruz, pero nosotros sabemos que el Señor descendió de la cruz, ¿no? Que el Señor bajó al infierno, pagó nuestro infierno, llevó arriba la cautividad, ¿no? Tomó cautiva la cautividad, llevó el paraíso al cielo y nos ha dado una vida eterna indiscutible. Amén. Y aquel que sabe esto se regocija en el Señor siempre, ¿no? Amén. Pase lo que pase aquí, no importa. La vida es hermosa, solo hay que saberla vivir y hay que saber morir también. Tenemos que saber dormir, porque todos dormiremos indiscutiblemente, o si no viene el arrebatamiento, y tenemos que saber enfrentar esa posición de pasar a la eternidad con ese gozo de saber que el Señor es nuestro Señor, ¿ok? Amén. Nacerá en Belén, número 3. Y fíjate que chistoso, porque ellos estaban en Nazaret, vivían en Nazaret, y resulta que José era de Belén, era originario de Belén, y Herodes pidió un censo. Entonces, para hacer el censo, tú tenías que ir a tu ciudad natal. Entonces agarra José a María, el burrito y todo lo que vemos en las películas, la sienta ahí y se la lleva a Belén. Y cuando llega a Belén resulta que no había posada. Y es verdad, no tenían dónde entrar ellos para poder que ella diera luz. Y finalmente todos sabemos la historia, ¿verdad? Que dio a luz en un pesebre, a donde las vaquitas pasían, donde estaban los animalitos, ¿no? Y ahí ella tuvo que dar a luz y vinieron los pastorcitos y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero sí fue increíble que tuvo que ir a Belén para que naciera en Belén. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. El Señor es eterno. Se hizo carne porque tuvo que hacerlo así, pero Él no dejó de ser Dios por hacerse carne. Era 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, se negó a sí mismo todo, ¿no? Él tuvo que crecer como un bebé, alimentarse de María, ¿no? Él tuvo que aprender a hablar, a caminar, a gatear, todo, tuvo que hacerlo como un hombre. Y es hermoso pensar en esto, chicos, es precioso pensar que María veía a Jesús gateando, y María yo sé que no entendía, ¿no? No entendía bien, porque cuando lo fueron a circuncidar al 8º día, como le dijeron a María, una espada traspasará tu corazón, puñal traspasará tu corazón. Le profetizaron sabiendo que iba a morir en la cruz, ¿no? Pero María con el tiempo medio que se olvidó un poco de esto, porque ni los hermanos de María, de Jesús, creían en él, ni María tampoco lo veía como Dios, ¿no? Ella no entendía bien lo que estaba pasando. Y lo sabemos porque un día fueron a buscarlo y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que están aquí escuchando la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? Entonces tenemos que recordar que la gente venera a María. No, María después se convirtió a Cristo en el aposento alto.
cuando estaban todos orando, esos 120 orando por 40 días, ¿no? Y ahí es donde María se convierte y también Jacobo, Santiago, sabemos, varios de los hermanos del Señor, yo creo que todos se habrán convertido y finalmente Jacobo y Santiago fueron los más prominentes, ¿no? Que fueron los hermanos del Señor. Sí, pero imagínate qué padre, ¿no? Porque de ahí todavía llegaron los magos, que no eran reyes, eran magos, eran astrónomos que seguían las estrellas, ¿no? Y ellos venían del oriente, por eso vemos que hay profecías que ahorita vamos a ver que los reyes lo iban a adorar, ¿no? Y que le iban a llevar obsequios, ¿verdad? Pero bueno, lo veremos más adelante. 4. Será descendiente de David, muy importante. El Mesías tenía que venir siendo descendiente de David. Por eso, si tú te fijas, tanto José como María descendían de David. Y si tú ves la genealogía de Mateo es de María y la genealogía de Lucas es de José. Y las dos terminan en David, ¿no? Así que, aunque fuera su padrastro, el Señor hasta cumplió eso. Fíjate qué impresión. Hasta eso cumplió el Señor, que su padrastro fuera descendiente de David. Será descendiente de David. Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ok? Son los 7 espíritus en donde se mueve el Señor. Con estos espíritus se movió en él y se mueve también en nosotros. Por eso hay que pesar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Ok? Ok, 5. Será de la tribu de Judá. Tienes que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, cuando yo estoy hablando del Antiguo Testamento, pasas en blanco. ¿Ok? Aunque ya hemos hablado muchas veces de esto, tú tienes que corroborar en la Biblia que esto es real, ¿verdad? Génesis 49, 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Ok? La tribu de Judá fue la elegida para que el Mesías pudiera venir. Y David desciende de la tribu de Judá. ¿Ok? Era hijo de Isaí, pero viene de la tribu de Judá. Será un primogénito. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ok? Venía de una virgen, pero también anunciaba que no iba a ser siempre virgen, como dicen, ¿no? Porque la gente de la religión popular, cuando hablan de los hermanos de Jesús, ellos dicen que se tergiversa, que eran primos. ¿Cómo van a ser primos, hijita? Entonces sí eran hermanos, y de hecho, por ejemplo, la epístola de Santiago era el hermano del Señor, Santiago, ¿ok? Jacobo era un apóstol, ¿no? Jacobo fue uno de los apóstoles que no cuentan de los 13 apóstoles, ¿no? Porque sabemos que fueron los 12, Judas se ahorcó, eligieron a Matías, quedan 12, y después Pablo dice, como un abortivo fui yo también elegido. Entonces sabemos que fueron 13 y también habían otros apóstoles, ¿ok? Ahora puede haber muchos apóstoles falsos, tengan cuidado. Mucha gente se dice apóstol y no lo es, ¿ok? Un apóstol tiene que tener ciertas señales específicas, ¿ok? Y dicen que tenías que haber visto a Cristo. No, eso no es cierto, porque nosotros vemos que hay otros apóstoles que no vieron a Cristo y sin embargo fueron apóstoles. Algún día vamos a estudiar un curso de ministerios, vamos a empezar en enero, si Dios quiere, como por el 22 o 20 de enero, y vamos a ver muchas cosas importantes acerca de esto, ¿ok? Como dato importante, la palabra nos dice los nombres de los hermanos de Jesús y también que tenía hermanas. Ya saben que en ese tiempo el nombre de las mujeres no, pero ya avanzamos, don Miguel. Ya ahora no hay machismo, don Miguel, ¿verdad? Escuchen, Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Ok? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Alguno de estos nombres se tradujo después como Santiago, pero tengo que averiguar cuál, ¿ok? Pero entonces fíjate, ahí estaban los hermanos, ¿no? Los hermanos del Señor y las hermanas, y los veían. Y decían, pero si este es el hijo del carpintero, ¿cómo es que viene aquí a hablarnos con esta? Porque desde los 13 años él instruía a los doctores de la ley. Y decían, pero qué inteligencia de este niño. Pues imagínate, el mismo Señor, ¿verdad? Sí. Ha de haber sido hermoso verlo, ¿verdad? Sí. Bueno, 7 reyes le traerán regalos. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, dice el Salmo 72, 10 y 11. Los reyes de Sabá y de Sabá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Y aquí no solo está hablando de estos, porque estos magos eran líderes en sus países, ¿no? Sabemos que esto es así porque venían montados en un animal. En ese tiempo solamente los reyes podían montar o camello, no sabemos si fueron camello, caballo, y no sabemos. No sabemos. Eso está para ver la historia así, que se ilustra bonita la historia, ¿verdad? Pero sabemos que no, a lo mejor vinieron en puros caballos o en puros camellos, era del oriente, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que esta profecía no solo habla de su nacimiento, sino que habla de toda la historia, porque todos los reyes inclinarán sus rodillas, doblarán sus rodillas delante del Señor. Amén. Somos reyes con minúscula, pero Él es rey con mayúscula, ¿ok? Amén. Rey de reyes, ¿ok? Amén. Y todas las naciones le servirán, así es. En el milenio todas las naciones servirán al Señor, ¿verdad? Y lo sabemos, y toda la eternidad. 8. La masacre de los niños ocurriría en esos días. ¿Se acuerdan? Que los magos fueron y dijeron, ay, venimos a ver que ha nacido un rey, ¿no? Y Herodes se pone celoso y le dice, ay, avísenme cuando lo encuentren. Y estos dicen, no, lo quiere matar, y se van. Entonces Herodes mata a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque ya habían salido de Belén, ya se habían ido a Egipto, ya habían regresado a Nazaret, pero son avisados en sueños de irse a Egipto porque Herodes iba a hacer esto, iba a hacer la masacre. ¿Y por qué 2 años abajo? Porque ya habían pasado 2 años, ¿ok? Entonces Herodes mata de 2 años abajo a todos los niños. Qué tremendo, chicos, qué tremendo, ha de haber sido un llanto tremendo, ¿verdad? Mateo 2, 16 y 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y esto está en Jeremías 31:15, ¿ok? Así que vemos otra vez otra profecía cumplida, que es una profecía muy triste, pero es una profecía. Y 9, vendría primero Elías. Elías, el espíritu de Elías es un espíritu muy usado por el Señor, porque vemos que a Juan el Bautista dice que tenía el espíritu de Elías, y cuando vengan los 2 testigos en la tribulación, ¿se acuerdan? Esos 2 testigos que luego van a ser masacrados por el anticristo, uno tendrá el espíritu de Elías y el otro el espíritu de Moisés. Entonces la gente dice, es Moisés y es Elías. No, eso no es así. Es como Juan no era Elías, sino que tenía el espíritu de Elías. ¿Por qué tenía el espíritu de Elías? Porque el espíritu de Elías es el que reconcilia al Padre con el Hijo, ¿no? Y el Señor, ¿a qué vino a la tierra?
a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces vemos que Padre, como Dios utiliza esto, y finalmente en esos dos testigos también estará ese asunto, porque esos dos testigos estarán diciendo y clamando, suplicando a la gente que se convierta para reconciliarse con el Padre, ¿no es cierto? Entonces vemos que en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. ¿Ok? Entonces manda el espíritu de Elías, pero estos no hicieron caso. Mateo 17:11 y 12a. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías primero viene y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de Juan el Bautista. Ellos entendieron que él, ¿por qué? Porque ustedes hicieron lo que quisieron con él, lo mataron, lo decapitaron, ¿no? Finalmente, como todos los profetas, no somos muy queridos, ¿verdad? La gente se enoja con los profetas, porque los profetas dicen la verdad. Y una vez una pastora me dijo, tú estás mal, porque los profetas del Antiguo Testamento sí hablaban del mal del pueblo, pero ahora el profeta está para alentar al pueblo. Y yo le dije, bueno, mientras el pueblo actúe bien, pero si el pueblo actúa mal, hay que apercibirlos del mal, porque si yo no los apercibo del mal, el Señor me la va a cobrar a mí. Entonces yo prefiero que te la cobre a ti. Ay, no. No, es que es una verdad, chicos. La gente me dice, ay, te amo, pastora. Sí, hoy me amas porque estás obedeciendo, pero mañana me vas a amar cuando te diga lo que estás haciendo es pecado. Y cuando te diga, si no te arrepientes, perecerás. O me vas a alucinar y vas a decir, ay, la profeta siempre me tiene que decir algo malo, ¿no? Pero miren, aquí tenemos muchos profetas y aquí nos movemos en lo profético. Tengamos cuidado, porque de veras los profetas fueron masacrados, pero los profetas se desgargantaron diciéndole al pueblo que iban a perecer, iban a caer en un cautiverio espantoso bajo las manos de Nabucodonosor, ¿no? Y sin embargo, les valió. Por eso si un profeta te dice algo, ten cuidado. Escucha lo que se te dice. Jesús cumplió más de 300 profecías en su ministerio terrenal. Y vemos que sin duda es el Mesías esperado. Amén. Es el Mesías esperado. Jesús es el Mesías. Amén. Vino montado en un pollino. ¿No? En la tribulación no va a venir montado en un pollino, va a venir montado en un tanque de guerra, en un coche blindado, no va a venir montado, y no es sentido figurado, no es sentido figurado. Es lamentable que no hayan reconocido a su rey. Pueblo judío, por favor, escuchen, Jesús es el Mesías. Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices, tú lo has dicho. Dice otro evangelio, así es, soy el rey de los judíos. Lo peor es que lo desecharon porque él les decía que Dios era su padre, padre con mayúscula, por favor. Perdónenme, chavos, a veces estoy tan apurada que no me doy cuenta. Padre con mayúscula. No lo puedo dejar. Ahí está, no lo puedo dejar con minúscula. Padre con mayúscula, ¿ok? Salmo 2:12, Salmo 2:12. Fíjense qué versículo tan padre. Honrad al Hijo con mayúscula. En el Antiguo Testamento. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Y esto está en el Antiguo, ¿no? Ellos se enojaron tanto porque se decía Hijo de Dios. ¿Era Hijo de Dios? Sí. Era Dios Hijo, hecho hombre, ¿ok? Muchos de ellos lo desecharon, pero nosotros lo amamos. Amén. Nosotros amamos al Señor, y muchos del pueblo judío también se han convertido, padrísimo, y tienen, bueno, están brincando en la pata porque han sido arrebatados como tizones del fuego,
porque la mayoría del pueblo judío no quiere saber nada de Cristo, pero hay muchos que sí se han convertido y han sido arrebatados, ¿no? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, como dice Judas, ¿no? Y hoy tenemos ese privilegio de poder tener este gozo, esta alegría de conocer al Rey de Reyes, porque seremos reyes, reinaremos juntamente con Él, y saber que nació y fue cumpliendo cada cosa, ¿no? Y que a los 13 años ya se dejó de saber de Él hasta los 30 que empezó su ministerio. ¿Okay? No se fue cachevira, ni estudió, no es alquimista, no estudió nada de brujería ni de adivinación, sino que simplemente es Dios. Amén. Y si no quiso que se escuchara nada desde los 13 a los 30, Él sabe por qué, ¿ok? Así que, pues su profesión era ser carpintero, pero como dice por ahí una canción, Él fue más que un carpintero. Fue ese Rey hermoso que murió por nosotros y nos regaló lo que sentimos hoy. Sentimos esta alegría, este gozo de vivir. Pobre de aquel que no lo conoce. Pobre de aquel que lo menosprecia. Pobre de aquel que no sabe quién es Jesús. Porque entonces no tendrá forma de ser salvo. ¿Ok? Pero nosotros lo conocemos y por eso lo anunciamos. Anunciamos su muerte, su resurrección. Anunciamos también su nacimiento. No hagas muñequitos para poner en pesebres, porque a Él no lo puedes representar con nada. No os haréis imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas. No las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que no hagas muñecos, no adores muñecos, no adores estatuas. Lo que tienes que adorar es al Rey de Reyes, que ha entrado en tu corazón y te ha cambiado la vida. Ha sido así, ha sido un vuelco de vida, ¿no? Ahora nunca más serás igual. Así te digan y te enojes y digas y te regañes y vayas y digas, ¿no? Pero nunca más serás igual, ¿ok? Él ha cambiado nuestra vida por toda la eternidad. Así que los amo, los quiero muchísimo. A los que se conectan el domingo, los veo hasta el domingo, ¿qué? Hasta el domingo, primero sería como el 6, domingo 6 o 7, ¿no? Sí. No festejen la rosca, nos la arruinó Canita, que es para quién, para la Candelaria, ¿verdad? Ni modo, compren otra cosa, pancitos de dulce, ¿ok? Y pues el miércoles sí vamos a tener nuestro último estudio, que es el curso de liberación. Vamos a ver la adicción a la aprobación, el espíritu de adicción a la aprobación, y después regresamos de las vacaciones ya súper frescos y con un deseo tremendo de estar aquí. Ya los veo, todos vamos a estar deseando estar aquí, pero vamos a disfrutar estas vacaciones. La Navidad es hermosa, festeja la Navidad, porque la Navidad, aunque te dicen que si es, ay no, te dicen un montón, mira, a ver, escuchen, la gente festeja el cumpleaños del diablo, en Halloween. ¿Cómo no vamos a festejar a nuestro Rey, a nuestro Señor? Y pues disfruta esta Navidad con tus familiares, con tus amigos. Recuerda todo lo hermoso que viene por delante. Recuerda, ponle un lugar al Señor en la mesa. Pon un lugar al Señor en tu corazón. La vida nunca será igual, Maru, nunca más. ¿Ok? Los felicito por ser tan inteligentes de haber recibido al Señor en su corazón. Y allá los amamos, saludamos a todos los países donde nos ven, a todas las provincias, a todos los estados, y pues nos vemos si Dios quiere el domingo 6, pero recuerden que el miércoles tenemos una fuerte liberación de ese espíritu de... ¿Domingo 7? A ver si no me sales con ese domingo 7. ¿Ok? No se lo pierdan el miércoles. Esta prédica de adicción a la aprobación es tremenda y pueden ser libres de estar queriendo ser aprobados por todos menos por Dios. Lo bueno es que Dios ya nos aprobó a través de la sangre de Cristo. Los bendigo, los saludo. Pastor Brenes, muchas gracias por toda la cobertura que me das, y los amamos, Costa Rica y todos los países donde nos conectamos. Nos vemos si Dios quiere el domingo 7 o el miércoles que entra. Los veo. Adiós. Compartan esta prédica, chicos.